Hay algunos factores que impiden la realización de esta entrevista de manera presencial. Uno de ellos principalmente la pandemia, haciendo complicado el salir de casa y reunirse con un profesional de la salud. Por suerte, una de nuestras compañeras tiene en casa a una profesional de la enfermería. Su mamá accedió amablemente a ser partícipe de esa actividad, realizando la entrevista en casa, haciéndola más cómoda tanto para el entrevistado y el entrevistador. Una cosa que hizo fluir muy bien la entrevista fue el vínculo de confianza, ya que se trataba de madre e hija. Enfermería es una de las profesiones más importantes en el ámbito hospitalario. Para nuestro, el escuchar la respuesta de un gran profesional nos inspiró a seguir forjándonos como los futuros profesionales que en algún tiempo determinado seremos nosotros quienes estemos a cargo de un paciente. Tenemos que saber cómo brindarles los mejores servicios y cuidados. Buenas noches, mi nombre es Milagros de Jesús Feria Cruz. Hoy le haré una entrevista a la señora Elsa María Cruz Cano. Ella es licenciada en enfermería, tiene 49 años, trabaja en un centro de salud, tiene el cargo de enfermera general y tiene más de 20 años de ejercicio de la profesión. Buenas noches, señora Elsa María, ¿le podría hacer una entrevista? Sí, Gracias por su apoyo y comenzamos. Primera pregunta. ¿Es importante que el personal de enfermería sea ético? Sí, no y por qué. sí es importante porque en enfermería la ética sirve de guía para la toma de decisiones adecuadas con el objetivo de que brindarle los cuidados se pase a los derechos y a los valores y los deberes. Segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver la ética con la enfermería? Siento yo que la ética con la enfermería se relaciona con el estudio de las razones de los comportamientos de las prácticas de la profesión, los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones, los valores, los ejercicios profesionales, los cambios y las transformaciones a través del tiempo. ¿Cómo se aplica la ética en el sector de salud? La ética en el sector de salud es un fundamento teórico de todo eh, en el accionar profesional, haciendo énfasis, por supuestos, en el área de investigación, asistencia de investigación médica. ¿Es obligatorio tener un código de ética para ser un profesional de la salud? Sí, Sí, no, ¿por qué? sí. Por ejemplo, en enfermería es importante contar con un código ético para resaltar los valores heredados de la tradición humanista, un código que inspira respeto a la vida, a la salud, a la muerte, a la dignidad, ideas y valores, creencias de las personas y su ambiente. Un código que resalte los tributos y valores congruentes con la profesión y que asimismo ha sido propuesto por el Consejo Internacional de Enfermería. ¿Qué acciones son faltas graves a la ética y a las sanciones penalmente? El ejercicio profesional de enfermería conlleva el riesgo de incurrir en conductas que constituyen infracciones a la normatividad jurídica, debido a la naturaleza propia de la práctica de la enfermería. Los casos legales de los que con mayor frecuencia pueden involucrarse el profesional de enfermería son revelación de secreto, responsabilidad profesional, falsedad, usurpación de profesión y lesiones, homicidio, aborto, abandono del personal. ¿Cuál sería un deber moral de enfermería en el ejercicio profesional? Un deber moral en enfermería es respetar y cuidar de la vida y los derechos de los humanos, manteniendo una conducta honesta, leal en el cuidado de los pacientes. ¿Cuáles son los dilemas éticos más comunes que se presentan en su profesión? Uno de los más comunes son la protección de los derechos de los pacientes. Por ejemplo, cuando llega un paciente con VIH, SIDA, uno como personal de enfermería o personal de salud
no podemos andar divulgando su diagnóstico. ¿Alguna vez ha tenido un dilema ético en su profesión y cómo la afecta de manera laboral y personal? Nunca he tenido algún dilema ético en mi profesión de enfermería durante 20 años que llevo. Ok. ¿Considera que la bioética es importante para realizar una correcta práctica médica? Considero que sí, que es importante ya que los principios de la ética de la práctica médica tiene como base satisfacer las necesidades humanas y los aspectos que le afectan, convirtiéndose en conjunto de acciones y principios que tiene propósito de brindar una buena atención médica al paciente. ¿Qué principios bioéticos considera más relevante en el área médica y cuál es el que más utiliza en su profesión como enfermera? Para mí todos son relevantes porque trabajan en conjunto y utilizo más el principio de de no maleficia, ya que el deber de los daños es más obligatorio que la exigencia de promover el bien. ¿Considera que hoy en día la bioética es suficiente o insuficiente en la práctica médica? A mi experiencia, la biótica es suficiente en la práctica médica. ¿Una correcta aplicación de la bioética evita negligencias médicas? El personal de enfermería tiene ante sí la oportunidad de fortalecer su capital intelectual relacionada con los principios éticos y bioéticos de la profesión, la cual conlleva el respeto del primer valor de nuestra sociedad, del recurso más importante, el hombre, hacer del personal de enfermería un profesional de salud de excelencia, en el que formación de valores ético-humanista constituye una premisa para el desarrollo de su personalidad con el objetivo de lograr el máximo calidad y prestación de los servicios. Última pregunta. De forma general, ¿qué cambiaría de la bioética en términos aplicativos? No cambiaría nada para mí, la teoría y la práctica se llevará de la mano. Muchas gracias por contestar las preguntas.